Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos las Brooks Glycerin 19 para analizar. La Glycerin se renueva un año más y aunque aparentemente no vemos demasiados cambios respecto a la versión anterior, lo cierto es que es una zapatilla que ha dado un paso hacia adelante, especialmente en el tacto de amortiguación, y se pone cara a cara a competir con las zapatillas más cómodas del mercado y de su segmento sin lugar a dudas. Es una zapatilla que mantiene los mismos perfiles, 31 milímetros en la parte trasera, 21 milímetros en la parte delantera, un drop clásico en la Glycerin en la marca de 10 milímetros, pero a partir de ahí en el chasis todas las cosas cambian. Para empezar, tiene una base más ancha, 4 milímetros más ancha, 96 milímetros en la parte trasera y 119 en la parte delantera. Estamos hablando de una zapatilla realmente ancha. Para poneros en contexto, tengo la Glycerin 18 aquí y no sé si lo vais a poder apreciar, la diferencia de anchura. ¿Veis cómo sobra? Eso se traslada igualmente, son, como digo, 4 milímetros tanto en talón como en la parte delantera. Y además otra de las cosas que cambia es el biselado de talón. Como veis, la 18 sube un poquito más que la 19. ¿Por qué se ha hecho esto? Para hacer de la Glycerin no solo una zapatilla dinámica como lo era, sino más apta para talonadores. Es una zapatilla que, teniendo menos biselado en la parte trasera, va a hacer que se aterrice de manera más confortable y un poquito más enfocada hacia atrás, nada, milímetros, pero un poquito más enfocada hacia esa técnica de aterrizaje en el talón. Es una zapatilla, como digo, con un pelín menos de rocker, especialmente en la parte trasera. En la parte delantera es básicamente lo mismo, pero sí que es una zapatilla mucho más comodona, mucho más confortable. En cuanto al material, el DNA Loft, este DNA Loft, como veis, es muy blando. Y si en la Glycerin 18 teníamos un DNA Loft de 52 grados de dureza, en estas Glycerin 19 tenemos 45 grados de dureza. Son 7 grados, que es una barbaridad lo que ha cambiado el DNA Loft de una versión a otra. Y en los pies se nota muchísimo. Esta es una zapatilla que vais a tener más recorrido. Todo el ciclo de pisada va a ser mucho más blando. Para que os pongáis en situación, 45 grados de dureza es básicamente lo que tiene más o menos el Zoom X de Nike, el Boost de Adidas, el Power Run PB de Saucony. Los materiales más blandos del mercado rondan los 43-46 grados de dureza y este DNA Loft tiene, como digo, 45 grados. Una zapatilla muy amortiguada. Además, las geometrías han cambiado también. No sé si lo vais a poder apreciar, pero tenemos geometrías más marcadas con el surco que penetra más. Como veis, tenéis aquí como esta especie de barriga mucho más marcada. Eso es porque el surco hace que tenga más contraste. En esta no tenemos tanto surco. Le vamos a ver aquí. ¿Veis cómo tiene un surco mucho menos marcado que la Glycerin 18? Eso se hace porque el DNA Loft es más blando y por tanto va a ser más inestable. Así que si en la versión anterior teníamos ese surco para tener más amortiguación, para que colapsase más fácilmente, con un material más blando no necesitamos esa ayuda y podemos hacer unas paredes más verticales con menos trabajo de geometría para compensar la estabilidad que perdemos al tener un material más blando. La compensamos no haciendo que tengan geometrías demasiado marcadas. ¿Cuál es la zapatilla más estable? Pues diría que la 18 por un poquito, no hay demasiadas diferencias. Lo que pasa es que si taloneamos mucho sí que vamos a notar que nos hundimos más y la sensación de inestabilidad, entre comillas, va a ser un poco mayor en esta zapatilla, pero no es una zapatilla inestable. Le daría
un bien en cuanto a estabilidad o incluso un notable bajo, así que no vais a tener ningún problema. Como digo, es más ancha y esa base pues también va a compensar bastante ese aumento de, vamos, o esa amortiguación bastante más blanda. En cuanto a peso, es una zapatilla ligeramente más pesada que la versión anterior. La Glycerin 18 pesaba 285, esta pesa 300. Como digo, es una zapatilla mucho más comodona, más berlina, un poco más lenta, lógicamente, para ir especialmente a ritmos más lentos de 440. Si bien la versión anterior funcionaba bien a ritmos de 430 o más lento, la podíamos poner a 4 si queríamos, pero su segmento o su ritmo recomendable era de 430 a 630 o algo así, y esta sería más comodona, entre 440, y lógicamente todo lo que sean 5 va mucho mejor esta zapatilla que la versión anterior. En cuanto a la suela, pues vamos a ver cambios. No hay muchos, como veis el taqueado de la Glycerin 19 es más pequeño, hay más tacos, no son tacos que tengan movilidad, así que tampoco va a haber mucho cambio funcional en la parte delantera a la hora de hacer agarre. Sí que es verdad que agarra un poquito mejor, pero es algo que básicamente no vais a notar, o tenéis que llevarla a una zona de ritmos muy altos o cuestas o algo así para que notéis la diferencia entre ambas. Uno de los puntos que sí que ha cambiado y que va al hilo de lo que era el argumento anterior es que si veis esta pieza, aquí la tenemos discontinua y en esta versión nueva es más continua, y si os fijáis está en la parte interna. Eso se hace para que el contacto continuado con el suelo sea mucho más continuo y estable, porque esta es la zona interna, va a ser mucho más estable al ser una pieza tan grande y tan plana. Y además las diferencias de alturas, no sé si lo vais a apreciar, pero esta zona externa del DNA Love que está expuesto está más arriba que esa pieza de la suela, así que va a proteger un poquito el desgaste de las zonas desprotegidas y bueno, ahorrar un poquito de peso en ese sentido. En cuanto a materiales, bastante firmes y bastante duraderos, 80 grados de dureza toda la parte delantera y toda esta pieza, y 85 la del talón. Además, estos segmentos que veis aquí son un poquito más anchos que en la versión anterior, no mucho, pero como veis este es más ancho que este es más ancho que este, etcétera. Eso también se hace porque es una zapatilla un poquito más para talonadores y hay que proteger esa zona con placas un poquito más grandes porque van a tener un poco más de desgaste. Es una zapatilla bastante duradera, perfiles medios en cuanto a grosor de suela, es donde quizá más peso se haya añadido, pero como digo, si haces una zapatilla un poquito más lenta, un poquito más cómoda, con más recorrido para talonadores, pues el peso, 15 gramos de peso te dan bastante igual y prefieres que sea una zapatilla que va a durar 50 o incluso 100 kilómetros más. En cuanto al upper, bastante continuista, es una malla en jacquard de doble capa. La capa externa, como veis, bastante tupida, con algunos agujeros alargados para que entre el aire, y la capa interna, a diferencia de la mayoría de zapatillas del mercado, es una capa bastante abierta, para separar el calor, transpirar un poquito mejor, para separar el calor del pie y que pues bueno, se intercambie con el aire exterior más fácilmente en la capa externa. Una de las cosas que sí que han cambiado y que no me gustaron mucho en la versión anterior es que esta malla está más tensa que esta malla. No lo vais a notar en el vídeo, pero esto es más maleable que esto porque tiene más tensión. Dinámicamente, en cuanto a rendimiento, no cambia mucho, pero sí que es verdad que cuanta menos tensión tengamos en el upper,
menos roturas vamos a tener. No es que haya escuchado nada sobre roturas en la versión anterior, pero bueno, es algo que han corregido ligeramente y que siempre se agradece. Hablando más del upper, como veis, las zonas más críticas están muy protegidas. Puntera, todas estas zonas, posibles roturas, están muy protegidas. Y vemos refuerzos termosellados o impresos en 3D. Tanto el logotipo de la marca como los cordones. Es un sistema de cordones que me ha gustado especialmente porque no tiene demasiados refuerzos. Este sistema de cordones es muy maleable, algo que no siempre vamos a encontrar. La lengüeta está muy bien, muy bien. Tiene el acolchado necesario, justo. El recubrimiento interno es muy lujoso, como siempre ha sido. El talón sigue siendo bastante ergonómico. Ha cambiado un poquito, pero bueno, sigue siendo básicamente lo mismo. Bastante ergonómico, sujeta muy bien. La zona media sujeta especialmente bien. Y en la parte delantera, la anchura de la base se ha trasladado a la horma y tenemos una horma un poquito más permisiva, digamos horma estándar. Y eso es uno de los puntos más importantes y que nos quejamos mucho en la versión anterior, que eran muy angostas. Y para un corredor de más de 70 kilos, especialmente más de 80 kilos, que va a ser el usuario de esta Glycerin 19, hasta 95-100 kilos se puede utilizar sin ningún problema, pues lógicamente van a tender a tener el pie un poquito más ancho y no siempre... no creo que ninguno agradeciese mucho la horma de la versión anterior. Así que un paso adelante tanto en amortiguación como en horma, que eran los dos puntos clave, digamos, para no quedarse rezagadas respecto a la competencia. Y no solo lo han mejorado, sino que convierten a la Glycerin 19 en una de las mejores zapatillas de ese segmento de topes de gama de amortiguación neutra, que este año viene muy muy duro. Hay una calidad altísima en ese segmento y la Glycerin no está ni un centímetro por detrás del resto. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.